tal? Buenos días. Iniciamos a esta hora Telenoticias Parlamento. En los próximos 30 minutos vamos a analizar los temas que han marcado la actualidad política de los últimos 7 días en este archipiélago. Comentaremos esos asuntos en nuestro tiempo de entrevista con la diputada del PSOE, Rosa Guadalupe Jerez, y les vamos a mostrar además el lugar preferido de la Cámara del periodista César Fernández Trujillo. Un parlamento, por cierto, que ha cumplido esta semana 30 años de andadura. El Parlamento de Canarias celebra su 30 aniversario, un tiempo en el que se han vivido situaciones de todo tipo. Hablaremos con algunos de los expresidentes de la Cámara Regional que nos contarán lo más destacado de su paso por la presidencia del Parlamento. El consejero de Educación, José Miguel Pérez, ha pedido el compromiso de todos los implicados en el sistema educativo para lograr un pacto que mejore la educación pública en las islas. En su opinión, el punto de partida debe ser el dictamen elaborado sobre la situación de la educación en Canarias. En nuestra habitual sección del Rincón conoceremos el lugar elegido por el periodista de Radio Nacional de España en Canarias, César Fernández Trujillo. Como decimos, esta semana el Parlamento de Canarias ha cumplido 30 años de andadura democrática. En estas 3 décadas la Cámara ha sido escenario de miles de horas de debate y ha permitido dar forma a la autonomía canaria. El primer presidente fue Pedro Guerra, el actual es Antonio Castro Cordobés. También han ejercido esa labor en este tiempo Victoriano Ríos, José Miguel Bravo de Laguna y Gabriel Mato. Hemos hablado con algunos de ellos. El 8 de mayo de 1983, los canarios tenían opción por primera vez en su historia de votar, de elegir a las personas que les representarían en las instituciones. 12 formaciones políticas se presentaron a aquellos primeros comicios y 9 obtuvieron representación en la Cámara. A lo largo de estos 30 años, 5 hombres han presidido el Parlamento de Canarias. Pedro Guerra, ya fallecido, fue el primero en tomar el bastón de mando. Victoriano Ríos, ahora retirado de la política, ostentó la presidencia durante las siguientes 2 legislaturas. Al haber 6 grupos parlamentarios, el debate era mucho más vivo que cuando existen nada más que 3, por cuanto hay una serie de matices que los demás grupos van aportando. La segunda legislatura, el presidente fue Fernando Fernández, que hubo una incidencia muy importante, que es que presentó una moción de confianza, es que la perdió. Y eso provocó que Lorenzo Olarte continuara de presidente a partir del año 89, que es la única caso que ha habido a lo largo de la autonomía de una presentación de una moción de confianza. José Miguel Bravo de Laguna fue el tercer presidente de la Cámara Regional. En el momento en que nació la autonomía ya ocupaba la vicepresidencia del Congreso de los Diputados. De su etapa en la Cámara Autonómica recuerda varios proyectos. Eran unos momentos económicamente más favorables que hoy y sin duda se pudieron hacer muchas cosas en el Parlamento, entre otras la ampliación del propio Parlamento. La ampliación del Parlamento fue una obra muy importante porque realmente el antiguo hemiciclo y el entorno se había quedado pequeño. Para Gabriel Mato, hoy eurodiputado, fue fundamental abrir la Cámara Legislativa a los ciudadanos. Considera que Canarias debe explotar mejor su potencial y hacerse un hueco en Europa. Tenemos un potencial enorme, por lo tanto lo que tenemos es que demostrar que somos capaces de hacer las cosas bien y que podemos ser un ejemplo para toda Europa, en este caso con nuestros hándicaps, con nuestros déficits, por supuesto, como región alejada que somos y con problemas naturales, ¿no? Pero sin embargo con una capacidad tremenda para hacer las cosas bien. En aquellos primeros comicios, el actual presidente Antonio Castro también estuvo muy presente. Formé parte del gobierno preautónomo de la Junta de Canarias, que realmente fue lo que sentó las bases de la comunidad autónoma que disfrutamos hoy. En aquella época, junto con los parlamentarios nacionales, se elaboró el Estatuto de Autonomía, se constituyó el primer Parlamento provisional y a través del cual se convocaron las primeras elecciones. 60 diputados fueron elegidos tras aquellas elecciones de 1983, a las que solamente acudió a votar la mitad de los ciudadanos llamados a las urnas. El socialista Jerónimo Saavedra fue el primer presidente del Gobierno de Canarias. La transparencia y el buen gobierno son 2 demandas de los ciudadanos. El Ejecutivo avanza ahora mismo en el proyecto de ley canaria sobre transparencia y buen gobierno, mientras la legislación estatal sobre esta misma materia se tramita en paralelo en el Congreso de los Diputados. Tanto el Ejecutivo como los grupos parlamentarios reconocen la importancia de esta normativa y tienden la mano para llegar a un acuerdo.
Claridad, transparencia, un acceso fácil y rápido a la información administrativa. Son demandas sociales cada vez más contundentes. El gobierno las asume y las plantea como una obligación a cumplir. Los grupos mixto y socialista reclamaron al Ejecutivo una respuesta valiente y ambiciosa. Nunca es tarde, es verdad, pero hay un caldo de cultivo tan negativo para que sea creíble este tipo de iniciativas que sinceramente o son valientes y auténticas o lo único que harán es profundizar más en el desafecto. Que el Grupo Socialista estaría de acuerdo en que también entraran dentro del ámbito de aplicación de la ley aquellas personas particulares, personas físicas o jurídicas que recibieran fondos públicos para el desarrollo de su actividad, estableciendo obviamente un tanto por ciento. El Grupo Nacionalista defendió también un ámbito amplio de aplicación para la futura ley y mostró su preocupación por el futuro encaje normativo entre la legislación regional y la estatal que se tramita en paralelo en el Congreso de los Diputados. Que una administración canaria o un político en Canarias tenga más restricciones o más exigencias de control de gestión que por ejemplo en Cataluña, o que un ciudadano de Canarias tenga, o de Madrid, tenga más derechos o más garantías de acceso a la formación que un ciudadano de Canarias. El Grupo Popular consideró positiva la iniciativa del gobierno canario y se mostró abierto al diálogo para consensuar la normativa estatal. La importancia de la futura ley es capital y por eso el Partido Popular ofrece diálogo en busca de un consenso parlamentario, pues es fundamental. El objetivo central del proyecto es hacer efectivo el derecho constitucional de la ciudadanía a acceder a la información pública, así de claro y así de sencillo. El gobierno llamó a la participación ciudadana en el desarrollo de la ley y devolvió la oferta de consenso en torno a la futura ley canaria de transparencia y buen gobierno. Vamos a aprovechar las redes sociales que los ciudadanos se van a poder expresar sobre esta norma. Por supuesto, también tenemos como objetivo que esta sea una norma pactada, acordada y consensuada por todos los grupos con representación en el Parlamento de Canarias. Tanto el gobierno como los grupos parlamentarios coincidieron al señalar las iniciativas legislativas a favor de la transparencia como aspecto clave para recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta semana ha sido una semana movida en el mundo de la educación. Ha habido huelga en toda España para protestar por la nueva ley del ministro Wert. También se ha hablado en el Parlamento de Canarias de enseñanza. José Miguel Pérez ha pedido en la Cámara el compromiso de todos los implicados en el sistema educativo para tratar de lograr un pacto que mejore la educación pública. Pérez considera que el dictamen de la Comisión de Estudios sobre la situación de la educación en Canarias, aprobado por unanimidad, debe ser ese punto de partida para lograr un compromiso que implique a toda la sociedad canaria. Entendemos que se abre una nueva etapa de esperanza y de ilusión en la mejora de la educación, que es la mejor inversión para el futuro. El 19 de diciembre de 2012, el Pleno del Parlamento aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión de Estudios sobre la situación de la educación en Canarias. Es la base del documento que el Gobierno ha presentado a la Comisión como punto de partida para un pacto social y político que respalde al sistema público de educación. Tanto el Grupo Nacionalista como el Socialista y el Mixto mantuvieron posiciones a favor del acuerdo. No podemos hoy entender la escuela canaria sin ser un elemento compensador de desigualdades y sin ir de la mano de las políticas sociales, de las políticas favorecedoras del empleo y, por tanto, de una visión integral. Recordar que fue la primera conclusión del dictamen que aprobamos las 4 fuerzas políticas, que se llevara y que se pusiera en marcha un acuerdo social por la educación en Canarias. Yo creo que el diagnóstico está hecho, o sea, existen diagnósticos hechos por la propia consejería, diagnósticos nacionales, diagnósticos internacionales, en donde sabemos cómo está nuestro sistema educativo y en qué estamos fallando. El Grupo Popular se mostró crítico con la gestión de la Consejería de Educación. El consejero todos los domingos en su dominical hace una serie de aseveraciones que faltan a la verdad, intentando levantar a la comunidad educativa de Canarias contra la LOMSE. Y eso es así, y eso hay que decirlo también aquí. El consejero señaló que el documento se ha presentado ya al Consejo Escolar de Canarias y rechazó que el Gobierno tenga interés especial en pilotar el proceso. Es la sociedad la que en estos momentos tiene la palabra. Es la sociedad, el conjunto de los representantes sociales, los que tienen la tarea, la responsabilidad de intervenir en un compromiso que luego, lógicamente, tendrá que influir, que condicionar
la tarea de este Parlamento y la tarea de las administraciones educativas. Los tres retos principales que afronta el sistema educativo canario pasan por reducir el abandono escolar, aumentar la tasa de titulación y mejorar el rendimiento académico. El Gobierno también espera dar un nuevo enfoque a la promoción turística del archipiélago con vistas a este próximo verano. Por primera vez se ha elaborado un plan estratégico que pretende dar un giro a la actividad promocional de la marca Islas Canarias. Ese plan cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros. Se trata de una estrategia consensuada con el sector y con los cabildos insulares. El viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, ha anunciado que todo el trabajo realizado se dará a conocer el 27 de mayo. El próximo día 27 de mayo se va a hacer pública todo el trabajo, todo el material, todas las plataformas en las cuales se han trabajado en los últimos 4 meses, el tiempo que ha transcurrido entre la firma del contrato de manera definitiva y el periodo de presentación. Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en esta crisis, al margen del desempleo, son sin duda las prestaciones sanitarias. La sanidad es considerada como uno de los pilares básicos del estado del bienestar y en el Parlamento se ha hablado de los retos de futuros de este servicio público esencial. Avances como la historia clínica digital que mejora el acceso a la información médica o la aplicación de la telemedicina en la que Canarias es pionera ocuparon buena parte del debate en una comisión de sanidad en la que también hubo tiempo para plantear las consecuencias de la crisis económica sobre la salud mental de la población. Lo que estoy reclamando en definitiva es una política sanitaria sobre un problema que impacta en la salud psíquica y física, porque no solamente hay datos relevantes sobre el impacto sobre la salud psíquica, y para tener un problema psíquico no hay que tener una esquizofrenia. El Grupo Socialista consideró preocupante la evolución de algunos indicadores en los últimos años. Se ha constatado un aumento del consumo de psicofármacos ostensible. Y por el otro, que comentaba el señor Rodríguez, la tasa de suicidios en nuestro país ha aumentado un 50%, situándose ahora mismo en 15 casos por 100.000 habitantes y años. Los grupos señalaron a las consultas de atención primaria como el ámbito adecuado para evaluar la existencia de problemas mentales relacionados con la mala situación económica y el desempleo. Donde sí que está aflorando es en la calle y en el día a día de la consulta de atención primaria, que es fundamentalmente, yo creo, que es donde se ve el problema agudo que no ha dado lugar a un alta en el registro de psiquiatría. Y sí que es verdad que tenemos que estar alerta en atención primaria, porque todos esos trastornos adaptativos, que vuelvo a decir que no son enfermedad mental, sí que llegan a la atención primaria en forma de cuadros de estrés, de ansiedad, etcétera. La consejera aportó los datos recogidos en el registro específico de los casos atendidos en los 2 últimos años. Respecto a la depresión leve y moderada, aquella más potencialmente influida por factores externos, no se ha producido un cambio significativo, ya que se produjo un aumento de un 2,9%, es decir, 83 pacientes más, pasando de 2.873 a 2.956 en el año 2012. La consejera aseguró que el servicio de psiquiatría no ha sufrido ningún recorte y permanece alerta para atender los casos que sean derivados por las consultas de atención primaria. Y esta semana una representación del Ayuntamiento de Gran Canaria de la aldea de San Nicolás ha mantenido un encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios. Han trasladado a los diputados su preocupación por el retraso en la construcción del tramo de carretera que unirá a Gaete con la aldea. Una reivindicación histórica de los aldeanos. Su alcalde asegura que la carretera actual está en malas condiciones y que supone un peligro para todos los usuarios. José Miguel Rodríguez considera además que no tener una buena vía de conexión está lastrando el desarrollo económico de su municipio. No había dónde gastarlo en otra cosa. Creo que para nosotros es un acto importantísimo, simbólico y yo creo que efectivo, y puede ser efectivo porque los compromisos que se han manifestado los distintos portavoces así pues me hace adquirir esperanza, ¿no? Y este domingo nos descubre su rincón preferido del Parlamento de Canarias un periodista que ha vivido muy de cerca los acontecimientos más importantes de la comunidad autónoma. César Fernández Trujillo, de Casta le viene al galgo, dicen, es uno de los buques insignia de Radio Nacional de España en Canarias.
trae bastantes recuerdos de los comienzos míos como informador parlamentario, aunque siempre hacíamos muy de todo, ¿no? Pero por el recuerdo al compañero, ¿no? Al compañero veterano, jubilado incluso, que permanecía siempre en este salón dándonos parte de todas las novedades que podía haber en la actividad parlamentaria y que nos recibía cuando nosotros llegábamos casi a la carrera de la emisora, dándonos un poco la idea de lo que iba a ser la sesión en aquel momento. José González Ayer, recuerdo para él que siempre estaba en este salón de los pasos perdidos. El Parlamento siempre ha sido lugar de encuentro y desencuentro político, ¿no? Y en este sentido siempre recuerdo que aquí ha ocurrido de todo, ¿no? Desde una cuestión de confianza, pasando por una moción de censura, por dos investiduras en una misma legislatura, dimes y diretes entre diputados y presidentes de la Cámara, en fin, siempre ha habido pues este tipo de situaciones y las hemos vivido, yo creo que con naturalidad, ¿no? No ha pasado más allá de lo que es normal en un debate parlamentario. Con estos tiempos que han pasado y cuando uno tiene ciertos recuerdos, pues es verdad que había un auge de la política, ¿no? Se vivía intensamente, los jóvenes estaban politizados en el buen sentido de la palabra. Ahora mismo están desmovilizados políticamente y lo malo de todo eso es que podemos entrar en una desidia social que implica que los de siempre seguirán aprovechándose de esa situación y no podremos llegar a las soluciones que necesita la sociedad, ¿no? Repasamos ya de forma más breve otras noticias de la actualidad parlamentaria. Las cuentas de las universidades canarias se ajustan a la normativa, pero deben implantar sistemas informáticos que mejoren la gestión de su patrimonio y potenciar la obtención de recursos propios. Son las conclusiones del informe de fiscalización correspondiente a 2011 que presentó esta semana en comisión el presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Díaz. La empresa pública Grafcan lleva a cabo proyectos en Colombia, México, Cabo Verde, Azores o Marruecos y está próxima a financiarse con sus propios recursos tras cerrar el ejercicio de 2012 con un saldo positivo de más de 200.000 euros. Lo explicaba esta semana en comisión el consejero de Política Territorial Domingo Berriel. La actividad de Grafcan se basa en la planificación, producción y difusión de información geográfica. España como problema es el título de la conferencia que ha realizado este jueves el periodista y escritor Miguel Ángel Aguilar. En su intervención ha repasado la actual situación del Estado. Insiste en que España no es un problema, pero que tiene problemas. Además ha hablado de su último libro que lleva por título España contra pronóstico, un acto que ha contado con la presencia del presidente del Parlamento, Antonio Castro, y del máximo responsable notarial, Alfonso Caballé. Yo voy a explicar con brevedad en qué consiste el libro que acabo de publicar, que se llama España contra pronóstico, cómo tuvimos momentos muy difíciles en los que predominó la generosidad y la inteligencia para salir adelante. Y conocemos ya a nuestra invitada de este domingo. Nuestra invitada es Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Es licenciada en Pedagogía y su isla de procedencia es La Gomera. Rosa Guadalupe Jerez es nuestra invitada de hoy, como acaban de oír, diputada del PSOE por la isla de La Gomera. Buenos días, señora Jerez, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Tenemos una semana marcada por esas explicaciones que ha dado Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Ha dicho el señor Rajoy que lo peor de la crisis ya ha pasado, que vamos por el buen camino y que pronto recogeremos los frutos. ¿Usted cree de verdad que lo peor de la crisis ya ha pasado? Bueno, se lo creerá el señor Rajoy, porque la verdad que lo último que ha dicho, por ejemplo, ahora mismo en dependencia, está hablando de un recorte de 1.100 millones de euros. Entonces, todos los días nos sorprende el señor Rajoy con recorte, y ayer pues nos sorprendió con otra batería de recorte, con lo cual igual él se cree que estamos pasando ya el ecuador de esa crisis, ¿no? ¿Usted no lo cree? Yo desde luego que no lo creo. Y por las políticas que está llevando a cabo yo creo que vamos a peor. El PP se queja en todo momento de que la situación actual es un producto de mala política del PSOE en los 8 años de gobierno anterior. ¿En qué medida son corresponsables esos 8 años de gobierno del PSOE y en qué medida el camino que está tomando el PP es el que nos ha llevado a esta situación? Mire, yo creo que el Partido Socialista tuvo quizás
culpa de que veía venir la crisis y a lo mejor no la supo afrontar como tenía que haberla afrontado. Vale, pero ellos se están escudando en la famosa herencia para todos los viernes de Dios pues hacernos recortes continuamente. Yo creo que ya han pasado lo que es 1 año y medio, si no me equivoco, de legislatura y que aún no se ha, al Partido Popular aún no se le ha visto una, digamos, algo positivo para salir de la crisis, todo lo contrario. Es muy fácil echarle la culpa a otros partidos que han gobernado y no afrontar la realidad, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, ellos van a intentar tocar las pensiones que ya la han tocado la ley de dependencia que se la han cargado, han tocado el plan concertado que es de donde se nutren los ayuntamientos y es donde realmente el ciudadano va a tocar a la puerta, es decir, porque el plan concertado sirve a los ayuntamientos para aplicar aquellas políticas sociales necesarias y fundamentales en un momento decisivo y se lo han cargado, se han cargado el plan concertado, se han cargado la ley de dependencia que muchos no han de tardar en cargársela. Y así sucesivamente. Decía usted que se anunciaba esta semana un recorte de 1.100 millones de euros en el conjunto del Estado. Son partidas para atender a las personas dependientes. Decía la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias esta semana, Inés Rojas, que ahora el Gobierno va a tener que afrontar esos servicios. ¿Hay dinero para atender a las personas que peor lo están pasando? Hombre, vamos a ver, el Gobierno tiene, en diciembre se aprobaron unos presupuestos de la comunidad autónoma digamos, se ha recortado todo lo que venía del Estado, se ha recortado, se ha destinado lo más que se ha destinado en estos presupuestos es a políticas sociales, a educación y sanidad, y ahora mismo este recorte supone digamos que la ley de dependencia en Canarias, que éramos de las últimas comunidades de cómo se estaba llevando la ley, ahora mismo resulta que muchos dependientes no puedan recibir la atención que realmente tienen que darle la comunidad autónoma, y muchos por ejemplo, muchas valoraciones que en su momento se tenían que haber hecho, pues no se podrán hacer. Porque es que no hay de dónde sacar el dinero, porque es que Canarias ha sido de las peores comunidades autónomas tratadas por el Gobierno del partido. El reparto presupuestario, ¿coincide usted con esa valoración que hace? Totalmente. Es decir, mientras que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia y la Comunidad de Castilla-La Mancha... ¿A qué cree usted que se debe eso? Y yo creo que eso está... Eso es porque el Gobierno del Partido Popular diga que quiero fastidiar a Canarias en especial, porque no creo que esa sea la intención. No. Vamos a ver, la cuestión es que hay un ministro canario, no nos podemos olvidar de eso. Un ministro canario que ha querido ser presidente del Gobierno de Canarias. Entonces yo creo que lo que ha querido es tumbarse el Gobierno de Canarias. ¿Cómo tumbó el Gobierno de Canarias ahora mismo? Pues cerrando todas las posibilidades o todo el dinero que pueda venir para Canarias. ¿Es una actitud premeditada para... Totalmente. ¿De una batalla política? Totalmente, totalmente. El señor Soria tiene claro que este Gobierno tiene que hundirlo por medio de presupuesto y lo va a hundir así. Entonces, lo que está diciendo. Sí. Además, yo creo que es una cuestión política en el sentido de que no estoy en el Gobierno, por lo tanto voy a hacer esto. Él en ningún momento ha pensado en los canarios, porque usted no me diga a mí que si yo estoy en un Gobierno de Madrid y soy canaria, yo intento barrer, como decimos en Canarias, barrer para mi tierra, todo lo que pueda. Lo que no puedo es continuamente ir cerrando las puertas a los canarios y las puertas a los consejeros que van todos los días o cuando se les convoca a mesas sectoriales, se les cierran las puertas para traer dinero a Canarias. Vamos a tocar otro asunto. Usted es pedagoga. Esta semana, señora Jerez, hemos asistido a una huelga de la educación en toda España por la nueva ley. ¿Qué es lo que no le gusta de la nueva normativa? Mire, yo lo que a mí no me gusta es una normativa. Primero, que no se puede estar jugando cada vez que entre un Gobierno
a nivel estatal, sea el PSOE, sea el Partido Popular, sea quien sea, cada vez que entre un gobierno que cambien una ley. Sí, porque no me gusta, voy a cambiarla. Una ley tiene que tener un tiempo de vida, un tiempo de estudio y ver en qué se ha fallado esa ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta ley no se ha contado con la participación ciudadana para nada, ni con los padres, ni con los profesores, ni con los alumnos. Es una ley que está hecha para la gente que puede permitirse el lujo de pagar ahora mismo la educación a sus hijos. ¿Qué quiere decir con esto? Que se va a privatizar muchos centros. Y mire, y otra cosa, yo con esto creo que cerraría el tema de la ley. El hermano del señor ministro está en contra de la ley y se puso a dar clases en una plaza de un pueblo. Ha sido una imagen curiosa ver al hermano del ministro protestando con lo cual usted me puede decir a mí, me puede ver pues lo que puede estar a favor o en contra de esa ley el mismo hermano del ministro. La propuesta de abrir los centros escolares en Canarias este verano, promovida por el consejero de Educación, vicepresidente, secretario general de su partido, José Miguel Pérez, ¿qué le parece? Hombre, es una medida estupenda. ¿Era necesaria? Totalmente. Vamos a ver, Canarias, decíamos que era de las últimas comunidades autónomas que está pues atendida por el gobierno de España. En Canarias hay mucha pobreza y la pobreza donde más se está cebando es con la parte de los menores, con la parte infantil. Muchas familias no tienen que darle a sus hijos, con lo cual el hecho de que los comedores escolares se abran para darle una comida a estos niños, yo creo que supone bastante para una familia. El Partido Popular dice que son casi 30 y pico mil los afectados, que solo va a llegar que va a llegar a 8.000 personas prácticamente esa medida. Yo no sé exactamente, no puedo afirmar exactamente a cuántos van a afectar. Entre más, pues mejor. Entre más hay, mejor. Y desde luego que es una medida que es una de las medidas para paliar la pobreza en Canarias, totalmente. Y que yo creo que ojalá no solo sea esta medida la que saque el gobierno de Canarias, sino que saque otras medidas para paliar lo que están pasando muchos canarios y canarias ahora mismo en Canarias, ¿no? Ese plan de la pobreza que se trataba en el Parlamento de Canarias hace unas semanas, ¿de qué va a servir? Bueno, mire, el plan de la pobreza que se aprobó en el Parlamento de Canarias hablaba de que de una manera de que todas las consejerías que estuviesen implicadas con las personas, como puede ser educación, sanidad, servicios sociales, se coordinaran entre ellas para aplicar políticas de atención a las personas. Por ejemplo, los comedores escolares. Que se creara un fondo de liquidez para paliar lo que es la pobreza en Canarias. Que incluso se habla de instar al Gobierno de la Nación a crear un fondo nacional para también paliar la pobreza a nivel nacional, porque desde luego que si se crea ese fondo que nosotros pedíamos 1.000 millones de euros, algo le tocará a Canarias y algo ayudará a paliar la pobreza. Pero es más, pedíamos al gobierno central que se mantuviese el plan concertado del que anteriormente le había hablado. ¿Por qué? Porque el plan concertado es de donde realmente se nutren los ayuntamientos, sacan las políticas sociales y sacan todo. Incluso se habla de planes de empleo para los jóvenes y planes de empleo, por ejemplo, para sacar a cabo las políticas que están recogidas en la Ley de Dependencia, que es una ley que no nos olvidemos que crea muchos puestos de trabajo y que hay muchas personas que están dependiendo de ese puesto de trabajo y que están dependiendo de esa ley para poder vivir. Hablaba antes usted del ministro de ese cierre presupuestario que llega desde Madrid a Canarias, según usted, por una batalla política. En lo que coinciden el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el señor Soria, ministro de Industria y de Turismo, es que Canarias va a salir de la crisis antes que el resto de autonomías. ¿Usted cree que hay motivo suficiente para pensar que esa situación pueda darse? Hombre, porque estamos hablando de que no hay dinero, de que no hay recursos y que se están cerrando los grifos, además. ¿En qué nos basamos para hacer esas afirmaciones? Yo pienso que hay un sector que hay que potenciar, que es el turismo.
Hay muchos canarios que están viviendo del turismo, a Canarias está llegando muchos turistas y yo creo que es una de las fórmulas de salir Canarias de la crisis. Hay que potenciarlo y hay que potenciarlo con políticas de medio ambiente, políticas de construcción, de rehabilitación de lo que son los hoteles, de todas las ideas posibles que estén implicadas con el tema o con el sector del turismo. Le retomo un asunto social importante porque hace unos días un grupo de diputados del Partido Socialista viajaba hasta Andalucía para reunirse con otros diputados del Partido Socialista andaluz. Se trataba de ahondar un poquito más en esas medidas para reformar la ley de la vivienda, para poder darle casas y para poder frenar a la gente que no la tiene y para poder frenar el drama de los desahucios. ¿Cree que esas medidas son aplicables en Canarias? Vamos a ver. ¿De qué ha servido esa visita? Sí, vamos a ver. Esta ha sido una visita muy criticada por otros grupos políticos, donde quizás pues no tenía razón de ser. Fue una visita fructífera y productiva. ¿En el sentido de qué? Pues mire, se habló del decreto de vivienda, de cómo se estaba llevando, cómo se había realizado ese decreto en Andalucía y cuáles eran las medidas o cómo llevar a cabo el decreto. Eso lo hemos traído nosotros para Canarias. Cuando nos sentemos a ver la ley, a ver la modificación de la ley de vivienda, nosotros vamos a poner sobre la mesa el decreto de Andalucía y vemos cómo lo podemos encajar en Canarias. Para los espectadores que puedan estar un poco despistados, decirles que la principal acción es expropiarle temporalmente a los bancos las viviendas que tengan vacías, que se hayan quedado porque alguien no lo podía pagar, y para que ese parque de viviendas se ponga en régimen de alquiler a precios asequibles que pueda pagar la población. ¿Eso es aplicable? ¿Usted cree que eso se podrá llevar a cabo? Sí, se puede llevar a cabo. Pero aparte de eso, mire, la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Y partiendo desde ahí, ya nosotros tenemos que buscar los recursos y las fórmulas para poder llevar a cabo esto. Es decir, que ningún canario se sienta desprotegido, porque lo primero, cuando te tocan tu vivienda, es lo primero que tú dices, pues no, hasta aquí llegué. Es decir, a mí que no me toque mi casa. Me pueden tocar todo lo demás, pero mi casa no, porque es, digamos, el refugio, es donde uno se siente protegido. Yo creo que sí, que ese decreto se puede aplicar en Canarias. Y le decía, mire, no solamente hablamos del decreto de vivienda, hablamos de un plan contra la pobreza que está llevando Andalucía, que hay medidas que se pueden traer a Canarias, que vamos a poner sobre la mesa nosotros. Hemos hablado de la ley de transparencia. Hemos visto cómo, por ejemplo, cómo se trabaja en el tema de sanidad. Una de las cuestiones que yo más me sorprendí, y quizás a lo mejor no deba decirlo, pero me gustaría decirlo porque es una cuestión que se puede plantear en Canarias y que no cuesta nada. Y es, por ejemplo, el de la transparencia de las listas de espera. Es decir, Andalucía tiene las listas de espera de manera que tú puedes entrar y saber en qué lugar estás. Entonces sería una buena medida para ejemplo, aplicar. Estamos en la recta final, yo no sé si se debe decir, si al final es una medida extrapolable a Canarias. Vamos, es una de las medidas, una de las tantas medidas que hemos traído a Canarias y que vamos a poner sobre la mesa. Quizá a lo mejor pues habrá que modificar algo para que esa medida se lleve a cabo, pero bueno, está ahí. Son ideas. Y es bueno también tener contacto con otros parlamentos, y más cuando gobierna, hay que abrirlo, exactamente. Eso es gobierna el PSOE con Izquierda Unida, y algunas medidas se traen de ahí. Vamos a ver si son aplicables. Lo veremos seguramente en los próximos meses si esas modificaciones son aplicables, y sobre todo si al final se consigue frenar ese drama de los desahucios, que es lo importante en estos momentos. Y es un trabajo en común, es decir, no solamente hemos ido nosotros allá, sino que el grupo parlamentario de Andalucía, los portavoces, pues vendrán a Canarias y verán cómo trabajamos nosotros también aquí. Señora
Jerez, gracias por acompañarnos. Le voy a pedir que se quede un instante con nosotros. Siempre sometemos a algún diputado del Parlamento de Canarias a una entrevista un poquito más personal, un poquito más cercana para conocer ese lado humano. Vean la que hemos preparado para hoy. Esta legislatura, lo que llevamos 2 años, la legislatura 95-99 y un año de la 91-95. En total, 7 años. Mucho, más del que mi mujer quisiera, bastante, más de las que yo quisiera. Estoy en Twitter, estoy en Facebook y en LinkedIn. De primero rancho y de segundo vieja con papas arrugadas y mojo verde. Según el agua y el vino comiendo y la cerveza antes de comer o a media tarde también me apetece, sobre todo ahora que hace mucho calor. Con todo el mundo, yo me gusta tomarme una copa con cualquiera o un café, y lo que sí que podría, y esos son muy reducidos, decirle con quién no me tomaría nunca una copa ni un café. Hago footing, me cruzo normalmente por la avenida Naga con el presidente del gobierno, con Paulino, cuando él viene yo voy y voy al gimnasio. El invierno del mundo, de Ken Follett, que es uno de los autores que suelo leer cuando tengo tiempo. Bueno, eran las respuestas de Ignacio González de Santiago, miembro del Grupo Nacionalista Canario. Rosa Guadalupe Jerez, ¿usted con quién se tomaría unas copas? Yo con mis amigos, tengo muy buenos amigos. Yo soy de La Gomera, como usted ha dicho al principio, tengo muy buenos amigos en La Gomera. Y es raro que no me vean tomándome unas copas con ellos, pues en el Kiosco Ramón o en cualquier lugar de San Sebastián. ¿Con el señor Rajoy se iría a tomar unas copas? ¿Con el señor Soria? Bueno, si las invitan ellos, sí. Ahorrando, que no está mal en los tiempos que corren. Sí. Rosa Guadalupe Jerez, muchísimas gracias, diputada del Grupo Socialista por la isla de La Gomera. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga usted una feliz legislatura, porque eso querrá decir que nos irá bien a todos. Gracias a ustedes y esperamos que tengamos una feliz legislatura. Bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado un domingo más en este tiempo. Para la información parlamentaria, recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier idea, cualquier sugerencia, y la tienen sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Gracias por su compañía. Feliz día.